Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía con nuestra programación. Carlos, en el día de hoy vamos a estar conversando con Lorenzo David Ramírez Uribe, quien es el actual director general de Pasaportes. Apenas tiene un mes y tantos días. Buenos días. No días. está esperando un decreto nuevo. Buenos días, Carlos. Bienvenido, un placer. bienvenido. Muy buenos días, Lorenzo. Cuéntanos, ¿cómo a pocos días de haber tomado la dirección de Pasaporte, qué se encontró? Porque ciertamente, y para nadie es un secreto, la convulsión y el caos que había acá, que imperaba en esta institución, ¿qué se encontró y qué se ha hecho de cara a poder normalizar el proceso? Bien, fíjate, muchos de las situaciones que se presentan en cada institución vienen dadas por el servicio a la ciudadanía. Y dentro de las cosas que vimos, uno de las quejas principales que encontramos era el tiempo que tomaba a las personas recibir citas, tener cita disponible para solicitar el servicio. Te decía que habían citas de a 2 meses, mes y medio, 3 meses, dependiendo de la necesidad de las personas. Eso fue uno de los elementos principales que encontramos, y el otro elemento principal así que vimos fue el tema del tiempo que le tardaba al ciudadano conseguir el servicio cuando ya llega a la institución. Eso es lo que nosotros denominamos como el tiempo de ciclo del servicio. Y eso tomaba alrededor de unos 3 horas en promedio, algunos 5, otros 4, otros 3, otros 2, otros 1. Todo va a depender de la naturaleza de la condición o situación con la que se encontrara el ciudadano o se encontrara al momento de hacer la valoración o evaluación de los expedientes que recibimos en cada una de las actividades o solicitudes de servicio. Esos fueron de los principales problemas que nosotros pudimos identificar, aparte de que tenemos situaciones con sistemas de tecnología, donde los sistemas ya tienen un proceso de obsolescencia natural, un proceso de actualización que hay que hacer en esos elementos, un problema de infraestructura, una infraestructura que fue diseñada para los 1950, 1900 y tantos, bien, hace más bueno, la primera legislación era de 1970, que crea la Dirección General de Pasaportes. Y eso es un elemento en el cual, para ese tiempo, contábamos con, ¿cuántos? 50.000 pasaportes, cuando ahora estamos contando aproximadamente con más de 5 millones de pasaportes. Entonces, los tiempos cambian, las infraestructuras, hay que brindarle una calidad mejor. Una de las cosas más importantes que nuestro señor presidente ha enfocado es el servicio y la calidad del servicio hacia el ciudadano. Está muy centrado en esos temas y por eso nos enfocamos en esas dos primeras condiciones o oportunidades de mejora para nosotros trabajar en el servicio. Hablando acerca del servicio, uno de los temas más preocupantes que vimos en los últimos tiempos y pasada la gestión anterior era el hecho de las citas cuando eran establecidas. A veces personas se quejaban porque les daban un promedio de 1 mes, 2 meses, hasta para ir a su cita, para hacer su proceso en Pasaporte. ¿Cómo estamos actualmente con este servicio que es fundamental? Bueno, básicamente tú encuentras citas ya en sede en el siguiente día. En menos de una semana ya tú tienes cita. O sea, ahora, para hacerle un ejemplo sencillo, por ejemplo, este mes pusimos a disposición 79.000 citas. Ya esas 79.000 citas se agotaron. Hay una demanda interesante en la cual estamos trabajando con la capacidad del servicio para poder brindar a la población ese servicio. Y en sede central y en algunas de las regionales pueden entrar y a través del sistema pues buscar la cita, y hay cita aproximadamente entre una semana, un día, no más de ahí. ¿Qué se hizo para regularizar entonces el tiempo que se tardaba para tomar la cita y para evitar las aglomeraciones de personas? Incluso uno pasa por acá, por el sector La Feria, que es como en el sector que está la sede. ¿Qué se hizo para poder normalizar todo este proceso? Mira, desarrollamos un gran master plan del cual establecimos unas tareas a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. A corto plazo establecimos 5 ejes fundamentales que estaban asociados a la siguiente tema. Primero, balancear las operaciones. En ese tema de cuando balanceamos las operaciones, ¿qué buscamos? Parametrizamos la cantidad o la capacidad que tiene cada una de las oficinas provinciales de pasaporte para recibir personas. En promedio general tenemos unas 3.500 citas diarias. Es decir,
En la sala donde estamos trabajando, que fue el piloto que sacamos, fue en la sede central. Yo tengo un promedio de recibir 180 personas en sala. Esas 180 personas en salas es la capacidad máxima que yo tengo para atender por hora. ¿Qué quiere decir? Que podemos brindar un servicio bien eficiente en ese momento. Aparte de parametrizar en ese tema, nosotros trabajamos con lo que es la implementación de mejoras al sistema. ¿Qué quiere decir esa parte? Cuando las personas hacían sus solicitudes, nosotros recibíamos que teníamos 600 citas. En esas 600 citas, cuando íbamos a recibir el servicio, nos dábamos cuenta que el 40% de esas citas no llegaban. Y es por un elemento sencillo. No había un compromiso del ciudadano con la oficina y cada quien se podía sentar desde su computador, hacía una cita, pero no tenía un compromiso de pago de esa cita. Okay. Y ahora tienen que hacer... Ahora hicimos e implementamos con la Tesorería Nacional a través de CIRITE y el Banco de Reserva lo que es el botón de pago. Ese botón de pago garantiza que cada quien que solicite una cita es porque va a solicitar ese servicio y tiene el compromiso de asistir a ese servicio. O sea, es un pago previo. Es un pago previo que se realiza en ese cuánto? sentido. No, el costo que tiene el servicio. El propio costo. El propio costo. La diferencia es que lo tiene que hacer digital, virtual. Es para una forma de comprometer al usuario. De comprometer al usuario, igual como hacemos en la embajada. En la embajada cada vez que vamos, pues hay que comprometer el pago si usted tiene una cita. Y ya se sabe que viene una persona con ciertas características. Tercero, establecimos indicadores de proceso. Vemos como objetivo y cada objetivo tiene sus indicadores de proceso para medir qué tan efectiva o no han sido las medidas tomadas por el equipo. Y dentro de esa medida está esa estandarización que les mencioné de las operaciones en el proceso. Cuando cada una de las personas sabe lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo y las decisiones que tiene que tomar al momento que se le presente una situación, pues ya tenemos el medio a través de una matriz de restricciones que se tiene con el equipo y todos compartimos. Y esos indicadores, en el final de la tarde revisamos cuántas personas llegaron, qué cantidad pudimos atender, cuánto nos faltó el servicio. Como es un proceso de mejora continua, pues siempre nos mantenemos en esos temas de evaluación. Estamos trabajando en la mejora de la infraestructura tecnológica. Antes de pasar a esa parte, preguntarte acerca del tema de las citas. Por ejemplo, si yo de manera virtual realizo mi cita, para este viernes es que me la colocan y no puedo asistir porque se me presentó una situación de emergencia. ¿Qué va a pasar? Porque ya yo realicé mi pago, entonces se me pasa ese día. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Cuáles serían las opciones? Bueno, lo primero es comunicarte al call center que nosotros tenemos. También estamos dando asistencia por las plataformas digitales. Tenemos un chat empresarial donde la gente se comunica, hay un número y nos dice, mira, se nos pasó, inmediatamente le contestamos por DM, te contestaremos por DM, porque parte dentro del mismo plan está un plan de comunicación que estamos trabajando de qué, cómo, cuándo las personas saben cómo hacer el servicio. Esas son las 5 medidas que hemos ido tomando para el corto plazo y por eso es que cuando a las personas les sucede alguna situación, simplemente comunicándose se les da el servicio. Y se les retomaría la cita en otra oportunidad. Claro. Volvió a ponerse en práctica este elemento del pasaporte VIP, porque, y le comentaba detrás de cámara, me tocó renovar recientemente, y como que ya esa facilidad del pasaporte VIP había quedado de un lado, porque habían tantas personas que el que pagaba el pasaporte VIP como que también lo ligaban con el que hacía el proceso ordinario. Sí. La efectividad de y si ya se ha normalizado también. Sí, fíjate, cuando se encuentran restricciones, lo que es la excepción se convierte en la norma. Así es. Entonces, llegó un momento en que todo lo que era normal se convirtió en un proceso express, porque todo el mundo necesitaba su servicio lo más ágil posible. Entonces, cuando nosotros vimos ese elemento, uno de las tareas importantes que nos dimos cuenta fue el tiempo de ciclo. Ese tiempo de ciclo que duraba en promedio 3 horas, actualmente se encuentra en 30 minutos. O sea, una persona que va a pasaporte, que duraba 3 horas, ahora se reduce a 30 minutos. En 30 minutos promedio se le está dando su servicio. Unos suben a 40, otros bajan a 20, otros suben en 15, están en 15. Como una persona que me escribió ayer me dice, wow,
Lo hice, llegué a las 9, ya a las 9:15 estaba fuera de la sala. Importante. Me encantó, continúa así. Entonces, ese elemento nos permitió habilitar lo que es el proceso VIP, mal llamado VIP, porque cuando las personas escuchan VIP, entienden que yo te voy a tratar con una diferencia. Al contrario, es un servicio express por una condición que como ciudadano tú generaste, porque se te olvidó que tenías que renovar, porque fuiste al aeropuerto y te diste cuenta que no tenías tu pasaporte vencido. Hay condiciones que son especiales a diferencia de lo que es VIP, por ejemplo, un tema de salud, un familiar que fallece y tú te das cuenta en el momento que tienes que renovar. Son condiciones especiales que se toman en cuenta. Pero solicitan algunos documentos especiales, específicos en cuanto a estos casos particulares, ya sea por ejemplo, salud, en el caso de salud o emergencias como esa, solicitamos que nos muestren algún tipo de evidencia en ese sentido y pedimos también, por ejemplo, el que tiene una emergencia como esa ya ha comprado un vuelo. Entonces, pero un vuelo comprado, no confirmado, porque a veces se hacen las citas a través de una confirmación solamente de que tienen vuelo, pero todavía no se ha pagado ese vuelo. Entonces nosotros pedimos el vuelo pago ya, como una manera de confirmar esa emergencia. Y muchos elementos, por ejemplo, de gente que están enfermos en cama, que hay que llevarlo a hacer un tratamiento en el exterior, pues tenemos esos elementos disponibles para trabajar. Lorenzo, otra de las innovaciones que han estado implementando es el sello en las libretas de pasaporte. Ahora va a decir entrada más, sobre todo para los extranjeros. ¿Por qué se hace este cambio? ¿Cuál sello? El sello de ingreso a la República Dominicana. Migración. Esto se maneja directamente en migración, sí. Pero esto no tiene relación con pasaporte, es decir, con la documentación, y no tiene relación entre ustedes. No, bueno, el sello se coloca en las libretas que nosotros emitimos, pero es una tarea propia de la migración en cada uno de los países. Donde quiera que entra el Departamento de Migración, pues coloca un sello de entrada y de salida en ese sentido. El pasaporte biométrico, que fue una innovación de la pasada gestión de doña Digna, ¿cómo va este proceso y qué tan favorable sería para el pasaporte dominicano la implementación del pasaporte biométrico a la hora de solidificar este documento en otros países? Porque quizás pudiera tener un impacto directo en volver más fuerte el pasaporte a la hora de convertirlo a biométrico. Mira, como país, hace más de 10 años se está hablando de que tenemos la necesidad de trabajar con el pasaporte biométrico. Y es claramente porque eso nos da una confianza como documento a nivel mundial para poder lograr mayor apertura de visados o de países sin tener que utilizar visa. Entonces, este proceso, ya a nuestra llegada, una semana después lanzamos la licitación del proceso de pasaporte biométrico. Estamos en medio de las evaluaciones, ya recibimos las preguntas y respuestas de los diferentes oferentes, se le envió su respuesta al mismo tema y estamos ahora en un proceso de recibir la visita de los oferentes para que hagan cualquier pregunta, vean el proceso de manera voluntaria y cualquier necesidad que tengan en ese sentido. Pretendemos que la adjudicación de ese proceso esté entre finales de agosto, principios de septiembre, de acuerdo al cronograma, no tengo la fecha exacta, pero está en proceso y básicamente estaremos trabajando muy de la mano con la OASI, que es el Organismo Mundial de la Aviación, que nos está acompañando en este proceso, unos notables veedores de la sociedad civil y muchos de los equipos del mismo gobierno como la OCTI, Burocracia Cero, que nos están acompañando para una implementación robusta de este proyecto. ¿Y tendrían estimado la fecha específica de cuándo sería ya emitido el primer pasaporte biométrico? Mira, el Project Plan que desarrollamos, el plan del proyecto básicamente, tiene aproximadamente un año y medio de implementación. Como son proyectos y son planificaciones que se hacen, son probabilidades que se dan, pues entendemos que se irá desarrollando y las restricciones que vayamos encontrando en el camino, pues las iremos trabajando. Aproximadamente un año y medio toma el proyecto la implementación. Puede ser que en 6 meses, puede ser que en 8,
pero entendemos que ese es el plan que tenemos establecido y ya iremos dando más noticias a medida que se vayan acercando los procesos. Hablamos del pasaporte biométrico, pero nos gustaría incluso saber, ¿en qué consistiría este pasaporte biométrico? ¿Es que la persona dejará de utilizar la libreta de pasaporte y ya será algo digital, que si usted pone su huella, porque es biométrico, con la huella vincula y la las información huellas? que va a contener? ¿Qué información también va a recabar y si ya se dejaría de utilizar las libretas? No, la libreta no se dejará de utilizar por el momento, porque este pasaporte biométrico va a ser una libreta con la hoja de datos en policarbonato realizada a láser. Eso es lo que nos daría más seguridad, o sea, todos los datos que se realizan a través de una impresora láser. Entonces, ese pasaporte contiene un chip. Ese chip contiene los datos demográficos suyos y adicional los datos de biometría, como son el facial, reconocimiento facial y las huellas dactilares. ¿Qué permite esto? Esto se convierte lo que es en una llave de información, que es lo que se conoce como PKI a nivel internacional. Esa llave de información de sus datos es la que se mueve al PKD, que es el directorio mundial, donde se llevan todos esos datos para que estemos interconectados con los diferentes países que están en el proyecto de pasaporte biométrico. Y ya cuando usted llega a una nación diferente, pues simplemente con mostrar la libreta se lee el chip y salen todos sus datos en las bases de datos que ya tenemos incluidos. Y eso entonces nos permite a nosotros unos elementos de seguridad, unos elementos de enlace, unos elementos de interoperabilidad con diferentes instituciones que nos va a dar más seguridad como ciudadanos y le va a dar más robustez y confianza a ese pasaporte que nosotros tenemos. Lo que tú mencionas más adelante es lo que se llama la parte digital, que es otro elemento que se puede ir agregando y más existe adelante, en otros países. En otros países existe el la tema. posibilidad de la huella dactilar. O sea, que con la huella ya un país puede escanear el pasaporte. Hay muchos elementos de eso que ya se están aplicando en otros países. De hecho, hay también una tarjetita que es como si fuese una cédula, que tú tienes todos los datos de tu pasaporte, ahí simplemente con pasarlo te manejas dentro del país en cuestión. Hacia allá vamos. Hacia eso vamos. Usted sabe que siempre me ha generado inquietud ver algunos procesos en las instituciones. En el caso de pasaporte, ¿por qué pedir un acta de nacimiento si también te piden la cédula? O sea, es como una duplicidad. Si tú me pides la cédula, ¿es porque tengo un acta de nacimiento? Y estoy de manera regular o normalizado en este país. ¿Cuándo esto va a acabar en este caso de pasaporte? Porque no le encuentro sentido. Pedir acta de nacimiento y también pedirte la cédula. Mira, totalmente de acuerdo contigo. No es que no se pida, es que hay un dato que ya lo tiene el Estado, que se puede verificar sin tener que solicitárselo al ciudadano. No es que no se verifique, porque recordamos que esto es un documento de seguridad. Y como tal, hoy o en esta semana, uno como ciudadano no tiene una situación, pero resulta que por coincidencia de la vida tuviste una situación legal y estás en un proceso jurídico hace más de un año. Entonces lo que hace falta es el tema de interoperabilidad de las instituciones. Y eso es un tema que a mediano plazo lo estamos trabajando con la Junta Central Electoral. Que se relacionen entre sí. Que se relacionen entre sí. Bueno, tendría un efecto en la recaudación de esta institución. No, porque por la emisión del acta te cobran. No es gratis. Sí, pero al final de la jornada también hay un fee de verificación que se paga entre una institución y otra. Lo que nosotros tenemos que quitarle al ciudadano el tema o dejarle de pedir al ciudadano datos que ya tenemos como Estado. Eso que tú mencionas, que usted como adulto se acerca con su cédula, ya su cédula está enlazada a un acta de nacimiento, esa acta de nacimiento y esa cédula suya también está enlazada en el acta de nacimiento de sus hijos y otros elementos que deberían estarse verificando como Procuraduría General, claro, Interior y Policía en el caso de la naturalización, la Interpol en caso de que haya algún tipo de pedimento de un ciudadano que tenga alguna condición, la misma Procuraduría si hay algún proceso abierto para ese ciudadano, entre otros elementos que entendemos que deben estar entrelazados. Para eso, Burocracia Cero y la OCTI han estado trabajando en el proceso de interoperabilidad de las instituciones. Que todo esté sistematizado, porque por ejemplo en las entidades bancarias están sistematizados con la Junta Central Electoral. Tú solamente pones tu cédula en ciertas informaciones que ellos te requieren y de inmediato sale todos tus datos personales. En cuanto a las libretas vencidas, los pasaportes vencidos,
¿Cómo es el proceso a agotar para aquellas personas que de repente se han dado cuenta que su pasaporte ya fue vencido, que está vencido? ¿Cómo para dirigirse hacia la dirección de pasaporte? Si tienen que establecer una cita, ¿cómo sería todo este proceso? Mira, lo ideal es que antes, en la mayoría de países, te exigen que para tú entrar al país, tu libreta debe tener una vigencia mínima de 6 meses. Cada país tiene sus reglas, algunos creo que en Honduras creo que son 3 meses. Pero lo ideal es que cada ciudadano, 6 meses antes de que se venza su libreta, pues esté haciendo la solicitud. Puede entrar a nuestra página de pasaporte y ahí le dan todos los datos y tiene cómo hacer la cita de manera online y dónde pagar todo el proceso a través del botón de pago que mencionamos al principio. Ahí entonces cada uno puede hacer su cita, puede inmediatamente tomar esa decisión de acercarse a nuestras oficinas. Es bueno resaltar que ya todos los pagos están direccionados para que se hagan a través del banco de reserva. No tiene que ir a hacer pagos en las oficinas. Si hace todos sus pagos dentro del banco de reserva, pues simplemente ahorra un paso más. Estamos trabajando en una infraestructura que le permita también a los capturadores de información que en vez de hacer una fila para fotos, pues la foto se tome ahí mismo al momento de hacer la recepción de documentos. Muchos elementos que estamos manejando en los temas de mejora para agilizar y, como siempre, darle mayor confort al ciudadano. ¿Hay libretas suficientes? Y hago la pregunta porque recuerdo una rueda de prensa muy famosa y fue el incumbente que estuvo antes de doña Digna, donde él decía que la licitación la tumbaron del sistema y que no había libreta. Ese fue como el inicio de la catarsis que se armó en esta institución. ¿Hay libretas suficientes? Mira, cuando voy de atrás hacia adelante, tú mencionabas el tema de la catarsis y realmente hubo una demanda enorme, incrementada. En el peor de los momentos, la mayor o el momento más crítico, la mayor cantidad de libretas emitidas del 2020 hacia atrás fueron 40,000 libretas. Una vez se dan los 2 años de pandemia que las personas no tienen acceso a viajes, se limitó por el tema de la pandemia, pues muchos pasaportes vencidos en esos 2 años, se vencen aproximadamente 1.500 pasaportes diarios. Entonces eso generó una demanda mucho mayor, conjunto con ese anuncio que tú decías de la falta de libreta. Una de las cosas que resolvió la gestión anterior, que nuestra querida amiga Digna, fue la disponibilidad de libretas. Hay libretas disponibles, garantizadas, para que el pueblo sepa que tenemos ese instrumento o ese insumo disponible. Eso es un tema ya resuelto. Entonces, actualmente se están imprimiendo aproximadamente unas 70,000 a 75,000 libretas mensuales. O sea, prácticamente casi duplicado la demanda en ese espacio. Ningún negocio en el mundo se prepara para una duplicidad de casi el doble de su demanda. Y es lo que estamos trabajando, de ajustar el proceso con la capacidad necesaria para que los ciudadanos tengan el servicio adecuado. Lorenzo Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes y a los televidentes que confíen que tenemos libretas, que se ajusten a ir a su horario, vayan en el horario en que están establecidos sus citas, no 3 horas antes, no 5 horas después, al horario que está establecido, para que puedan recibir un servicio adecuado, porque si no, al igual que en la embajada americana, tendrán que esperar su turno. Hay que darse una cita para comprobar toda esta información. Sí, definitivamente. Gracias. Gracias.